todas y todes en la ciudad de La Plata, lista que encabeza en esta oportunidad Florencia Saintut. ¿Cómo estás, Paula? Bienvenida. Muchas gracias por invitarme, la verdad es que estoy muy contenta. Los No, conocía, pero no los había visto en realidad, Bueno, de nombre. Bueno, bien, él debe ser la primera persona que nos A mí también me pasó que te conocía Yo también, soy pero de esa, vista, no habíamos charlado nunca. Le mandamos un saludo a Jup. A Jupa, mi prima, le mandamos un saludo. La amo. Un saludo a Es lo más. a Es lo Jup, más. que bueno. Bueno, ella también estudió Derecho. No, Jupa, decís vos. Jup mi prima. Ah, se me confundía con Sí, el sí, la sí. de- Yo conozco a la prima de Claro. Jerónimo Ah. porque da clases de canto en el Tita Merelli. Canta Mirá toda divinamente. la- Sí, y pueden ir a verla alguna La- vez que... Sí, yo le Sí, soy sí. a ver las tormentas Sí, de tu sí. prima. Mañana el jueves nos vemos con Jup y hoy hablamos un poquito también porque canta, así que vamos a ir a verla, así que nada, le mandamos un Le hacemos saludo. propaganda. Obviamente, sí, sí. Me puse colorado porque no estoy acostumbrado a estas cosas. Sí, puso Me dio un poquito de rojo, mal. color, de calor. Bueno, Paula, ¿cómo ves vamos a arrancar por ahí me parece, este protocolo, o en realidad este protocolo, no, este anuncio a través del boletín oficial de esta propuesta que nos recuerda a lo que hemos leído algunos, a la colimba, ¿no? Ujú. Mira, yo veo que el gobierno está intentando instaurar una serie de ejes, ¿no?, que traten de sacarnos un poco a los argentinos de ser conscientes del grave deterioro económico y social que estamos transitando en estos 3 años y medio y que se profundiza cada vez más, ¿no? Cada vez hay un mayor deterioro en términos en términos económicos y sociales. Considero que además cuando genera artilugios para sacar, ¿no?, de eje o del centro de la agenda los temas económicos y sociales, utiliza en general temas que degradan las instituciones, ¿no? Es un mecanismo que es usual en el gobierno, que en general tiene una gran gravedad institucional y que yo creo que en un país como en Argentina, después de, que tiene un movimiento de derechos humanos tan vigoroso, creo que es muy difícil poder instaurar lógicas que están erradicadas y que están erradicadas no solo en un momento histórico, ¿no?, sino que hay conciencia y memoria de lo que fue, el servicio militar y las consecuencias que tuvo, ¿no? Pau, yo quería hacer énfasis en... Viste que el servicio voluntario, ¿no?, entre comillas, va desde los 16 a los 20 años, ¿no? Hasta los 18 tenés que hacer la secundaria obligatoriamente, ¿no? ¿Esto no alejaría a los pibes o a las pibas del sistema educativo en realidad y lo llevaría a otro lugar, ¿no? Otro área totalmente diferente que busca fomentar de nuevo ese sentimiento patriótico que antes se recubría de meritocracia, ¿no? Porque en una de las pautas que explica este sistema hablan, ¿no?, como de volverse a ganar todos esos nuevos esos valores que antes estaban presentes y ahora supuestamente ya no. Sí, es un sentido patriótico medio caduco, ¿no? Yo creo que va en línea. ¿Por qué decía esto de que el gobierno intenta cambiar los ejes? Hemos asistido en estas últimas 2 semanas a una especie de instauración en la campaña electoral de un eje similar al de los 70, ¿no?, donde aparecía la idea del marxismo, aparecía la idea de vincular a Axel Kicillof con el marxismo, a la cámpora con las organizaciones de los 70. Me parece que todas las medidas van en el sentido de insinuar una reedición de ese debate que no solo está caduco en la Argentina hace muchísimos años, sino además, imagínense, no sé si ustedes habían nacido cuando se derrumbó el muro de Berlín. Digo, la Argentina tiene otra experiencia histórica emparentada a la construcción de nacionalidad o la construcción del sentir patriótico, que es distinto a esto. Yo lo que creo, por eso vuelvo a reiterar, que se la pasan instaurando ejes que quieren establecer esta antinomia. ¿Por qué quieren establecer esta antinomia? Pues estuvieron 3 años maldiciendo los 70 años de peronismo, ¿no? Sí. Y en el desastre que es este gobierno, ¿no?, el desprecio con el que gobernó hacia los argentinos, lo que vimos son niveles de falta de conducción de, por ejemplo, la economía real, niveles de inestabilidad muy altos, y recurrieron a un sector de peronismo para intentar estabilizar la economía. Aparece la idea entonces de que el peronismo ya no es malo, ¿no?, y que los malos son los peronistas vinculados a los 70. Toda esta parafernalia de argumentos que degradan, es una gran degradación cultural de la política,
Digo, porque ustedes saben que el debate electoral es un debate, una conversación pública sobre ideas, sobre proyectos de país y sobre centralmente cuáles son las soluciones que aquellos que gobiernan proponen para los problemas de los argentinos. Me parece que el gobierno lo que está haciendo es, en la profundización de la grieta, ¿no? Y recién hablábamos un poco con Victoria afuera de micrófono, esta grieta que es una gran anteojera cultural, ¿no? Que no nos permite visualizar los problemas reales de los argentinos, que tienen que ver con el desmantelamiento del tejido productivo, los niveles espantosos de desocupación en los que asistimos, los niveles de desigualdad. Por ejemplo, hay un dato que es terrible y que no puede dejar de indignarnos, que es que el 51% de niños en la Argentina es pobre, ¿no? Y ese es un dato que revela una realidad social durísima, y lo que genera la grieta es la imposibilidad de ver los problemas y generar la idea de es culpa tuya, es culpa del otro, es culpa tuya, es culpa del otro. Yo creo que el gobierno profundiza la grieta porque no quiere, que veamos el fondo del asunto, ¿no? Y es trabajo nuestro no ingresar en falsos debates y establecer realmente, me parece a mí, la primera es el repudio a esta medida del gobierno, que me parece que no va a prosperar. Vuelvo a reiterar, todas las iniciativas de gobierno en este sentido fueron paradas porque hay gran conciencia en este país de movimiento de derechos humanos, que no es un conjunto de organizaciones, sino se ha extendido, y eso implica que los argentinos en su conjunto lo tomemos como banderas. No pudieron avanzar con el 2x1, no pudieron avanzar ninguna medida de esta índole. Lo que sí creo es que ingresar en ese debate lo que hace es, de alguna manera eso, esconder cuáles son los problemas que tenemos que abordar y que además son los que les preocupan a la gente, ¿no? Yo vengo recién, tuve como 2 experiencias de caminata hoy. Fui a San Carlos, un barrio muy humilde, donde había gran cantidad de varones a las 2 de la tarde en la calle, ¿no? Llamaba mucho la atención. La principal preocupación de los vecinos de ese barrio de San Carlos era la falta de trabajo, la imposibilidad de llegar a fin de mes y la imposibilidad de darle de comer a sus hijos en sus casas. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Si este país no estalló y esta ciudad no estalló, fue porque hubo gran cantidad de organizaciones comunitarias y sociales que se organizaron para poder generar las condiciones de subsistencia. Hablamos de alimento, ¿no? Sí. De subsistencia de los platenses, de los bonaerenses y de los argentinos. Y había gran cantidad de varones porque no hay changa, no hay trabajo, ¿no? En general las mujeres de alguna manera nos las rebuscamos. Ahora los varones lo que genera eso, y antes hablábamos de la psicología, ¿no? En las masculinidades de los varones que estaban ahí, que no tenían cómo parar la olla en la casa. Y después estuve en Calle 9, acá en el centro comercial, caminando de 44 a 54, y la realidad es que los comerciantes también asisten a una situación tremenda por la recesión económica, la falta de consumo, el incremento irracional de las tarifas de servicios, ¿no? De la tarifa de luz, de gas y de agua, y los alquileres que están completamente desregulados. Te puede pasar que de una renovación a otra te cobren un 80% y la municipalidad no disponga y aplique de ninguno de los sistemas de regulación que existe hoy en La Plata. No es que no existen ordenanzas que regulen. La municipalidad no tiene vocación de generar consecuencias para aquellos que no cumplen, ¿no? Respecto a lo que decías antes de como que parece un manual de estilo de este gobierno, generar, traer en polémica cuestiones de derechos humanos para encubrir, cuestiones, los problemas de fondo, y pensar cómo pensamos las campañas ahora en términos de estos contextos, porque generalmente hacíamos campañas bajo gobiernos peronistas, ahora se redefinió esto, cómo nosotros ahora podemos hacer una campaña cuando tenemos del otro lado jugando sucio de esta manera. Vos como concejal o como política también, ¿cómo te plantás frente a esto? Decís, ¿cómo lo caminás distinto? Mira, yo lo que creo es que la campaña electoral ha cambiado, es verdad. Yo me reí un poco la otra vez porque decían, qué bueno ser candidata, y aparece una idea de que ser candidata es una cosa que es maravillosa, brillosa y plumosa, plumuda, ¿no? Así como si fuera... Y la verdad es que ser candidato de peronismo en tiempos de gobierno de Cambiemos implica una competencia electoral muy desleal, ¿no? Implica
muchas veces ser víctimas de noticias falsas. Fake news. Digo, no lo digo en nombre mío, sino en un montón de candidatos de distintas listas de peronismo que han generado, sobre los cuales se han generado noticias falsas y se han extendido y se han utilizado las redes sociales. A mí igualmente sí me parece que la diferencia de peronismo, y parece algo que en tiempos de redes sociales y quizás para la generación de ustedes les va a parecer quizás un poco raro, pero a mí me parece que el momento electoral es un momento de discusión, de debate de proyectos, de ideas, de modelos de ciudad, de provincia y de nación, pero también de lugar de encuentro con aquellos con los que estuvimos, ¿no? Porque no es que en estos 3 años y medio cada uno se fue a su casa y en cada turno electoral salimos a estar con la gente, ¿no? Hay un montón de situaciones, un montón de compañeros que estuvieron en sectores más humildes. Con Florencia Seitut estuvimos recientemente, por ejemplo, en Madexa, que es una fábrica de matrices de metalúrgicas, que son las matrices con las que se hacen los esquineros de las puertas. Bueno, hay un montón de sectores con los cuales estos años estuvimos caminando en común, que estuvimos escuchando cuáles eran las problemáticas, que estuvimos escuchando también cuáles son las soluciones que proponen, porque muchas veces, y esto hay que tenerlo en cuenta, no es que la política tiene que inventar grandes ideas, tiene que tener la disponibilidad para construir un canal, ¿no? Y aquellos que vienen de determinado sector son aquellos que muchas veces saben cuál es la mejor solución a sus problemas, Sí. ¿no? Y lo que implica es tener un canal de participación. Yo lo que creo es que se vuelve algo bastante genuino en tiempos de redes sociales. No da lo mismo caer como paracaidista un barrio que si vos estás hace 3 años y medio, 4 años, 10 años, 12 años, 20 años trabajando en un barrio, fuiste parte de avances. Bueno, hoy por ejemplo la compañera esta, la que fuimos en San Carlos, peleó mucho para que haya medidor de luz, en un momento lo consiguió. Digo, es distinto, me parece a mí, ir en una campaña electoral a de alguna manera proponer que a uno lo voten cuando hay compañeros que vienen estando que no hacerlo. Pero además me parece que es un tiempo de volver al contacto personal. Cambiemos simula trimbreos con 20 cámaras en lugares muy regulados. Bueno, vieron que en tiempos de redes sociales de eso también nos enteramos. Sí. Me parece que hay que poder, con humildad, porque yo no acuerdo mucho con esto de volver y ser mejores. Yo creo que somos mejores hoy, Sí. y que la propuesta tiene que ser no vinculada al pasado, sino con los problemas del presente, vinculada a cuáles son nuestras propuestas, ¿no? Creo que somos mejores ahora y que tenemos con mucha humildad que salir a escuchar, a sostener un contacto personal, a escuchar lo que nos dicen los otros, porque hay mucho de verdad en lo que los otros nos dicen, estén o no de acuerdo con nosotros, ¿no? Y hay que poder ir a abrazar, yo creo esto, a que se abra una nueva etapa en la Argentina, que estamos dispuestos a saldar la grieta para construir un proyecto de país con eje los argentinos, ¿no? Que es antagónico a lo que viene haciendo este gobierno. Tengo poca voz, perdón, Sí, pero me agarró un frío recuperar polar. esos vínculos que se rompieron, porque es muy característico de los gobiernos neoliberales romper esos vínculos solidarios, digamos. Trabajando en la FUTA, lo hablábamos también un poco lo del trueque, que volvió el trueque como economía solidaria, digo. Pero antes la gente juntaba ropa para darla, y ahora la gente junta ropa para venderla. Y eso es romper un poco con el vínculo solidario, porque vas a la plaza y no, el buzo que te sobra no, lo vas a vender para cambiarlo por comida, no para ayudar al que tenés al lado. Y yo lo veo como algo, ahí lo ves en un montón de otras cosas, de que estos contextos así rompen esos vínculos y hay que recuperarlos. Sí, Al otro, seguro. Yo lo ver que al creo es otro. hay gente vendiendo, viste, ropa porque no puede comer. Eso me parece a mí que es Por eso, desastroso. o sea, es lo triste eso para mí. Sí. No, y que también yo creo que, por ejemplo, ellos con su discurso, ¿no? Digo ellos porque el término de meritocracia se hizo muy famoso, ¿no? En estos 3 años y medio, ¿no? Que vos siendo meritocrático y matándote y esforzándote sin ayuda del Estado, porque aparentemente vos tenés que escalar por sí solo y ganarte la vida por sí solo sin presencia del Estado, fomenta el individualismo, ¿no? Y tener que arrancarte los cachos con tu compañero o tu compañera o tu colega o lo que sea, por el solo hecho de estar un poquitito mejor en una crisis como la que estamos pasando. Pero además es un reverso porque a ver, el peronismo es progreso social. En la Argentina fue la única salida, primero fue la principal solución a los problemas. ¿Por qué está tan arraigada la identidad política del peronismo? Porque fue la principal solución a los problemas de los argentinos, fue la solución que dio el peronismo, ¿no?
en la idea de construir un proyecto de nación parado sobre los intereses nacionales, con capacidad de, aunque incipiente, de desarrollar una industria nacional, de poner el eje en el trabajo como ordenador de la sociedad, de postular una organización inmensa de mujeres que fueron pioneras en la Argentina en función de la participación política y que eso habilitó un montón de otros derechos. El movimiento feminista del que hoy nos anoticiamos y del que hoy participamos y que estamos muy orgullosas, está fuertemente emparentado en nuestra tradición nacional. Ahora, el peronismo fue también la herramienta para los sectores trabajadores y los sectores humildes de progreso social. Ahora, el progreso social, a diferencia de esta meritocracia que nos plantean, es la posibilidad de progreso singular, digo, de tomar decisiones y de acceder a la libertad, pero cuando las condiciones son colectivas, ¿no? Bueno, cuando hay igualdad de oportunidades para todos. Y me parece que nosotros tenemos que rehabilitar esta idea, que sí queremos estar mejor, que yo no quiero vivir en una ciudad ni en un país donde hay 3 generaciones de platenses que no conocieron el trabajo. Digo, hay algo para reformular. Y esto también tiene que ver con hacer una revisión del peronismo. Ya no vamos a volver a un pleno empleo, eso no es un modelo aplicable ni acá ni en el mundo. Bueno, ¿qué vamos a hacer con la gran cantidad de gente que no va a acceder a un trabajo formal y en blanco? ¿Cómo podemos formalizarlo? ¿Cómo podemos construir otros modos de organización del trabajo por los cuales puedan acceder a la dignidad? Porque a mí me entristece mucho y me parece muy indigno además, que por ejemplo, yo les decía ahora, yo tengo la garganta tomada porque me ha agarrado este frío polar caminando, yendo a actividades, esto y lo otro. Pero hay gente que tiene que vender con los chiquitos la ropa por la comida. Y eso no es lo que nosotros tenemos que defender. Nosotros lo que queremos es un modo de acceso al trabajo y hay que pensar cuáles son las soluciones para estos problemas. Paula, al principio hablabas de este fantasma que han ido agitando durante 4 años para poder llenarnos de humo un poco la agenda pública y al mismo tiempo pasar debajo de la mesa un montón de prácticas o políticas antipopulares. ¿Crees que ese fantasma del miedo va a pesar mucho más que el desencanto al gobierno de Macri en estas elecciones, o crees que se puede quebrar? No, yo realmente creo que me parece que la decisión generosísima de Cristina de haber puesto a Alberto de candidato a presidente persigue un objetivo, ¿no? Que a mí, por ejemplo, hace que me identifique profundamente con este proyecto. La primera es, hay sectores que le pedíamos a Cristina hacer una autocrítica y Cristina hizo la autocrítica, eso es indudable. Me parece que la hizo y no hace falta vociferarla, la hizo en acto, ¿no? Lo puso Alberto con que había tenido algunas críticas y lo que nos dijo a todos es que había tenido críticas al gobierno de Cristina a partir del conflicto agropecuario. El conflicto agropecuario, ¿no? Sí. Sí, bueno, sí, porque son tan jóvenes que yo, Yo arranqué a militar ahí. En el conflicto agropecuario, claro, sí, hubo una generación, claro. ¿Qué lado? Ahí arranqué. Éramos adolescentes. Y yo te escuchaba la voz, así que... Bueno, para muchos, yo creo que para muchos sectores esa contradicción, la contradicción tal cual se armó, ¿no? Ese antagonismo que se armó en el conflicto agropecuario, yo creo que dio nacimiento a la grieta. Sí. Que hoy la utiliza el gobierno, ¿no? Y la fomenta en función de sus intereses. Me parece que cuando Cristina lo elige a Alberto, lo que dice es: hay que cerrar la grieta y volver a poner en eje, vuelvo a repetir, la unidad del conjunto de los sectores económicos y sociales y políticos, ¿no? También, que tienen que estar enarbolados en un proyecto nacional y tienen que ser partícipes. Entonces la línea ya no está donde estaba, sino que es mucho más amplia la posibilidad y más heterogénea la posibilidad de unirnos para constituir un espacio que desde la diferencia, desde la unidad en la diferencia, permita ganar las elecciones, ¿no? Y no solo ganar las elecciones a generar un triunfo, sino la capacidad de hacerse cargo de un país que va a estar en una profunda crisis económica y social, ¿no? De eso también estamos hablando. Y me parece que eso genera la posibilidad de, si seguimos intentando en este camino, me parece que vamos a tener un buen resultado, porque me parece que las contradicciones que hoy aparecen como Cristina contra Macri, contra esto que quiere decirnos cambiemos, no corresponde con la realidad cotidiana. Yo lo vi en 2017 y en 2017 lo veía distinto. Yo creo que la gente hoy está más consciente. Depende de nosotros poder interpretar este sentir, abrir los brazos, unirnos.
A mí la experiencia de la lista de Florencia, yo la verdad estoy muy contenta de participar en este espacio, porque me parece que yo decía, bueno, celebra la unidad y celebra la diferencia, somos todos distintos y lejos de neutralizarnos, no es una unidad que nos duele ni que nos... vieron que se dice la unidad hasta que nos duela y nos duela. Y la verdad es que lo que nos duele es la realidad y cada uno tiene la posibilidad no de dejar las particularidades de lado, sino de traerlas y enriquecer el espacio. Entonces, a mí me parece que hay, por eso digo, somos mejores hoy, tenemos una gran responsabilidad histórica, esto no es un turno electoral más. Tenemos que lograr además que, en nuestro caso, que tenemos una responsabilidad en La Plata, que todos los platenses puedan sentirse partícipes de esto, porque esta elección es una elección histórica. El 50% de la elección se juega en agosto, no se juega en octubre y después vamos al balotaje, entonces vamos... No, es en agosto donde se juega la primera parte, tenemos que intentar ganar en primera vuelta y para eso lo que hay que generar es una gran convocatoria ciudadana, que todos se sientan partícipes de gestar una derrota de Cambiemos y un triunfo de peronismo, ¿no? Paula, hablando sobre el tema del peronismo, ¿no? En la Ciudad de La Plata, ¿cómo se ven ustedes? Porque sabemos, ¿no?, que hay 4 listas, ¿no? Creo. 5 listas del peronismo para el candidatearse a la intendencia, ¿no? ¿Cómo se ven ustedes como espacio? Mira, yo creo que este espacio interpretó mejor la coalición nacional que se armó desde Frente de Todos, ¿no? En este sentido, en el sentido de, bueno, se armó un frente político y social que interpela a distintos sectores y que eso tiene una síntesis política en Alberto, Cristina y Massa y otros sectores que se fueron a nivel territorial o en distintos lugares se fueron sumando. Me parece que el espacio de Florencia expresa mejor esta complejidad, que bueno, nos encontramos con un montón de compañeros que estamos en condiciones de ganar las PASO, pero además creo no solo eso, sino creo que además yo voy a pedirles a todos los que nos están escuchando, si puedo, después ustedes si no me dirán, pero me parece realmente que nosotros no solo tenemos que ganar las PASO, que me parece que ya las ganamos las PASO, sino además tenemos que salir fortalecidas, porque me parece que Florencia tiene condiciones de ganar la intendencia y para eso necesitamos que las PASO tengan mayor caudal de votos, ¿no? De todas las listas, para que pueda salir fortalecida frente a un Cambiemos que lleva un único candidato, ¿no? Y que de alguna manera va a salir con mayor cantidad de puntos porque es un candidato único. Sí, yo creo que la interna igual del Frente de Todos va a llegar a unos 40 puntos, pero necesitamos que Florencia esté a ver cómo de hacer vigorosa la candidatura de Florencia hacia las generales. Me parece eso. No, yo quería... vos sabemos, ¿no?, que sos psicóloga especialista hoy te en vas género. muda acá porque... Ay, sí, ya no tengo voz, perdón, no, Pero perdón. me llamó la atención el tema de... Tocaste un tema, las masculinidades, ¿no? ¿Cómo afecta o sea, hasta lo más mínimo, ¿no?, la crisis económica, ¿no? O sea, afecta la masculinidad de los hombres con el tema de no poder ser el sostén de su casa, ¿no? También siendo funcionar un sistema patriarcal, ¿no?, de que el hombre tiene que ser el único recurso y el único sostén de la familia, cuando eso ya cambió, ¿no?, de paradigma. Pero cómo la crisis logró hasta romper con eso, ¿no? Como... Ustedes saben que yo hago unos conversatorios con unos compañeros y compañeras. Sí. ¿Fuiste? ¿A cuál fuiste? Al primero, el que se hizo en Bellas Artes. Al de Dora y Marta. Con Dora, sí. Ay, sí, yo fui Fuimos con juntos. vos. Me encantó, estuvo muy Ese bien. era yo, la que estaba Sí, arriba. sí. Más de no queríamos decirlo. Dora creo que está como candidata candidata. a senadora, Sí, sí. me encanta. Dora es mi amiga, yo la quiero muchísimo. Bueno, nada, la conozco hace muchos años. A Dora y a Marta. Y a Nina, que vino hace poco también a presentar un libro. La idea de los conversatorios fue un poco esta. Al primero vinieron Dora y Marta, el segundo Enrique Stola, que es un psicodramatista, es el psicólogo de los niños de Padre Graci, ¿no? Fue el que acompañó todo el proceso de la denuncia de Padre Graci. Y en el tercero vino Franco Torquia, que estuvo buenísimo en Derecho. Sí. Lo hicimos y fue alucinante. Pasa que los martes a esta hora, ¿o no? Ah, claro. ¿Viste? Sí, claro. ¿Viste cómo Ay, tengo una tenemos que explicación? hacerlo el jueves, ¿Viste? claro. ¿Por qué no pudimos ir los No. martes? Porque era a esta hora. Bueno, un día suspendemos el programa. Buscamos suplentes. Nosotros No, estuvo muy bien. asistimos a un fortalecimiento de las mujeres y las disidencias gigantescas, centralmente a partir de Ni Una Menos, ¿no? De junio del 2015, el movimiento feminista se ha fortalecido, hay un amplio debate cultural sobre cuál es el rol de las mujeres.
Eso generó que avancemos centralmente en dos ámbitos: en la posibilidad de tener conciencia sobre las injusticias, pero además el aborto, la discusión sobre el aborto legal, seguro y gratuito del año pasado nos ha permitido no solo tener conciencia sobre la injusticia, sino una gran fortaleza para ampliar nuestros derechos. Tenemos dos dificultades para poder seguir avanzando. La primera es un gran divorcio entre el Estado y las mujeres y las disidencias, que es un divorcio que lo que, por ejemplo, logra es que existan 11 pesos por mujer por año destinados al presupuesto para prevenir y asistir a mujeres en situación de violencia. Este es el mismo presupuesto que había con el dólar a 16 pesos que con el dólar a 46 pesos, con lo cual la vida de las mujeres está devaluada. En La Plata, en el 2018, se quintuplicaron los femicidios. Hubieron 15.000 denuncias en el Departamento Judicial de La Plata y solo 500 casos atendió la municipalidad. Los botones antipánico no funcionan. No existe garantía de los rondines, de que una perimetral vaya a funcionar. Hay situaciones de acoso callejero y abuso callejero permanentemente en la ciudad de La Plata. Las pibas jóvenes están en peligro. Entonces, al mismo tiempo que nos fortalecimos, nos encontramos con la ausencia del Estado. Pero además otra cuestión, vieron que uno no, yo que sé, el empresario no cede privilegios a los trabajadores porque un día se levantó y dijo voy a ceder privilegios, ¿no? Las relaciones de género son relaciones de poder. Cuando las mujeres ponemos un límite, cruje la relación entre mujeres y varones, ¿no? Sí. Y los varones tienen dos posibilidades. Una es tratar de ponernos en el mismo lugar que estábamos, y para ello requieren mayor violencia, ¿no? Y mayor crueldad. O la otra es poder tener un camino, un ámbito de revisión sobre su propia subjetividad, ¿no? Para eso están los conversatorios. Fueron realmente extraordinarios porque muchas veces pensamos que tenemos mujeres y varones, ¿no? Digo, nadie está liberado, ni las mujeres, ni los varones, ni las disidencias. No sucede, no hay nada. También en este tema la liberación es colectiva, no es, ¿no? Uno puede pensar que tiene un montón de parámetros distintos, culturales, más ligados a la igualdad, y después en realidad vive en esta sociedad que lo determina y que genera un montón de prácticas y discursos que son hipermachistas. Pero bueno, estos conversatorios de masculinidades vienen a revisar el mandato cultural de los varones. Nos encontramos con dos dificultades, la verdad. En pibes jóvenes, por ejemplo, como ustedes, se las voy a contar para que las tengan en cuenta. La primera tiene que ver con la dificultad para romper el lazo entre varones, ¿no? Ese lazo que sí es de hermandad entre varones, pues las mujeres ahora lo estamos construyendo a partir de la sororidad. Varones tienen un lazo patriarcal que es muy fuerte y que impide muchas veces poner un límite, ¿no?, a ciertas cuestiones que suceden, y que sería efectivo, ¿no?, poder poner un límite al otro, al amigo en el grupo de WhatsApp, al amigo cuando está tiene una práctica machista incorrecta, y que digo, esto es cotidiano. Y la otra es, y esto muy bien lo decía Ariel Sánchez, por el próximo conversatorio. Yo es profesor de periodismo, sí, a mí me ayudó a hacer varios trabajos, sí, es increíble, se da un montón. Próximo lo hacemos con Ariel Sánchez y Lucho Fabri, sí, capaz que lo conocen por Twitter. Viene. Bueno, sí. No, vamos a lanzar el Instituto de Masculinidades, que ellos están armando un Instituto de Masculinidades, bueno, y hacer el conversatorio al mismo tiempo juntos acá en La Plata, va a estar alucinante. Y Ariel Sánchez muy bien dice, los varones no sienten, no pueden visualizar, no tienen conciencia sobre su género, ¿no? Es decir, sobre cuáles son los aspectos, así como las mujeres estamos muy duchas en ver cuáles son nuestros aspectos y los padecimientos por ser mujeres, sí. Los varones, viste, entran en un terreno donde no sabrían qué es ser varón, pues está tan naturalizado la idea de que el modelo de ser varón es el único, el hegemónico, que es muy difícil desmenuzarlo para los varones mismos. Y aparte creo que traigo una metáfora de Nietzscheana, cuando los viejos dioses han muerto, todavía los nuevos no han aparecido. Cuando desmontamos quizá esos esquemas de cómo ser varón en esta cultura, no sabemos cómo montar algo diferente también. Ahí también en esa transición también se nos está dificultando bastante, diría yo, demasiado. Pero hay aspectos distintos, lo que pasa es que no están valorados socialmente, claro, ¿no? No es que acá hay que barajar y dar de nuevo, no hay tensiones, digo, singularmente, bueno, a ustedes les debe pasar, singular y socialmente hay tensiones sobre aspectos. Bueno, los varones, hay una encuesta muy interesante
que hizo una organización que se llama Oxfam, la hizo en toda América Latina, sobre las significaciones sociales que dan los varones a las mujeres y las mujeres a los varones, ¿no? Entonces le preguntaban a pibas de 15 a 25 años, en 2 bloques, de 15 a 20, de 20 a 25, le preguntaban a las pibas, bueno, en el caso de armar una pareja con un varón, ¿qué esperas de un varón? Que sea trabajador, que sea buen padre, que me trate bien, que no me maltrate, que trabaje, que no sea vago, bueno, toda una serie de aspectos. En relación a los varones en relación a las mujeres esperaban que trabaje, que traiga dinero a la casa, que cuide a los hijos, que sea buena madre, que cocine, que esté siempre disponible en términos sexuales. Estamos hablando de chicos jovencitos, ¿no? Sí. Los chicos de 15 a 20 eran más conservadores que los de 20 a 25. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una ausencia absoluta del Estado de pensar pautas más igualitarias. Perdón, no les dije la conclusión, quizás de una primera mirada de la conclusión de la encuesta, es que hay instaurada en la sociedad una idea de transformación, pero los varones siguen teniendo que ser los proveedores de la familia, aparecen ligados al príncipe azul que me va a venir a salvar. Y las mujeres para los varones son necesariamente las que tienen que cubrir la doble jornada laboral. Es decir, tienen que trabajar y hacerse cargo de los hijos. Es 24/7. Y sigue apareciendo en la expectativa de pibes jóvenes. Ahora vuelvo a reiterar lo de antes. De 20 a 25 años hay mayor probabilidad de revisar esto, con lo cual está fallando enormemente la escuela en poder revisar algunas pautas, ¿no? En torno a la educación sexual, en torno a los estereotipos de género, en torno a las violencias en el noviazgo. Hay un rol del Estado, vuelvo a reiterar, que en todos los ámbitos podría estar aportando y fortaleciendo mucho esta transformación cultural, y que no lo está haciendo, ¿no? Y que realmente es, producto, me parece a mí, del desprecio que tienen por las demandas sociales, ¿no? Sí, sí. Paula, para ir cerrando, nosotros siempre a los entrevistados y entrevistadas que vienen al piso, vamos cerrando y vamos finalizando con una pregunta más personal. ¿Cuáles fueron sus inicios en la política, en la militancia? Hace 2 o 3 días vi, creo, en Twitter estabas media catártica, explicando o comentando, no sé si ustedes lo vieron. No, la stalkeé, pero no se me ocurrió de Twitter. Yo vi, porque lo vi cuando lo publicaste, me hiciste un hilo de tu proceso en el 2017, quizás puedes arrancar por ahí, digo, lo tiro, porque fue lo último que pesqué, digo, en el medio. Bueno, yo en el 2017, yo creo que un poco lo expliqué antes. Nosotros dimos una serie de debates hacia peronismo después de la derrota del 2015, que entendimos que eran debates que eran importantes, después de la derrota del 2015. Entendíamos que había que configurar un espacio de otras características, que había que volver a hablarle a la sociedad y construir un proyecto que pueda enamorar a las mayorías, que Cristina fue una gran líder de los 12 años de gobierno, fueron de grandes transformaciones para el pueblo argentino y que la verdad es que mejoraron enormemente las condiciones de vida de la mayor parte de los argentinos. Ahora creíamos que había un proceso de liderazgo que quizás no estaba agotado para aquellos que la seguían y la adoran, sino había un sector de la sociedad al cual había que convocar y que para ello era necesario construir una renovación, ¿no? O la posibilidad de reconfigurar. Cristina realmente, como siempre, nos sorprendió porque redobló la apuesta. En ese sentido, sentimos que los debates que dimos en el 2017 se vieron reivindicados, que se construyeron canales para poder, de alguna manera, aquellas propuestas, porque, vuelvo a reiterar, nosotros no hicimos una alianza política con Florencia, hicimos una alianza política de construcción de un espacio de representación política y social. Vinimos con nuestra agenda a este espacio. De hecho, yo no sé si estuvieron stalkeando, que yo aprendí recientemente qué quiere decir stalkear porque no sabía. Bueno, estuvimos con los medianos y grandes productores del cordón flor y fruto hortícola, estuvimos en Madexa, que recién les nombraba, estuvimos en Plaza Escuela. Creemos que hay otros sectores que tienen otras agendas y que es necesario para construir un gobierno en la ciudad de La Plata contemplar los intereses, las problemáticas y los desafíos de ese sector también, porque entendemos que la ciudad de La Plata está desordenada, está insegura y está desigual, y que el eje para el ordenamiento que tenemos que hacer, o el nuevo ordenamiento a partir del 10 de diciembre, tiene que basarse fundamentalmente en potenciar la producción, ¿no? La producción de las pymes, pero además la producción de nuestro cordón.
El 70% de los argentinos comen frutas y hortalizas de nuestro cordón. Tiene un potencial gigantesco también para la exportación. Nosotros tenemos que lograr formalizar el sector informal, integrarlo y generar de alguna manera posibilidades de extender hacia otros nichos, ¿no? Tanto exportar como generarle valor agregado, ¿no? La agroindustria. Hay mucha posibilidad de generar puestos de trabajo a partir de nuestro cordón, y en la industria creemos que el eje tiene que estar puesto ahí. Bueno, vuelvo a repetir, vinimos con nuestra agenda, no es que... Sí, no es que te agrupaste. No es que nos agrupamos nosotros, nos sentamos en una mesa y, bueno, con la agenda del feminismo, yo qué sé, yo tengo muy buena relación con las compañías porque siempre militamos muy cerca en un montón de temas. Pero bueno, hay temas que trabajamos nosotras. El foro feminista, otros que trabajan las compañeras. Tuvimos reuniones donde pudimos poner en común cuáles son los principales ejes que consideramos para la cuestión del feminismo, y en función de esa agenda avanzamos una agenda en común que es riquísima sobre qué se podría hacer. Y sabiendo que tenemos un municipio con asistencia a la víctima totalmente desarticulado también. Sí, con una línea de 144 que... Con trabajadores precarizados, cooperativizados. Ustedes saben que el trabajo de 144 llevó muchos años de formación de las operadoras. Sí. O sea que no solo echar a las trabajadoras de 144 es gravísimo en términos de precarización laboral y de los derechos laborales, sino además el Estado se ha perdido de un capital humano formado a lo largo de los años que no se recupera. No es que hay otra persona que vos metés, o sea, hay gente que estaba hace 10 años, y pensemos que es además la única herramienta que funciona, 144, porque el resto de las cosas no funcionan. La atención, por ejemplo, de la municipalidad es de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde. Yo les pregunto a ustedes, el 90% de los casos de violencia de género son de violencia intrafamiliar. ¿Cuándo se encuentran varones y mujeres? Después del laburo, después de la tarde. Claro, o el fin de semana. Entonces no hay ni fin de semana, ni de las 5, ni a la noche, ni en ningún horario, ¿no? Entonces es una situación de una gravedad y de una, además, yo vuelvo a repetir, hay desprecio. No, a mí no se me... Sí, aparte como decisión política, ¿no? O sea, me la agarro con la línea 144, que es la atención a las mujeres, ¿no? También como una decisión política contra las mujeres, contra... Absolutamente, pero después eso, se ponen un cartel de ni una menos. Yo la verdad, cuando el intendente estipuló que iba a ser una secretaría, que iba a subirle el rango a la dirección, me pareció correcto. Realmente me parecía correcto porque tiene que tener un rango mayor. Mayor jerarquía suponía mayor presupuesto, mayor responsabilidad. Ahora, puso a la diputada Píparo, que no se tomó licencia de su diputación, con lo cual la diputada, que debiera estar 24 horas por 7 días por semana, haciendo leyes a favor de los bonaerenses para mejorar la vida de los bonaerenses, ahora tiene una doble tarea: garantizar mejor las condiciones de la vida de las mujeres de La Plata y hacer leyes a los bonaerenses. Entonces, no se garantiza un presupuesto, no se garantizó que haya una persona que esté a disposición de esta problemática que, vuelvo a repetir, se quintuplicaron los femicidios en el año 2018. Estamos ante una situación que es grave. No, y además de una mirada personal también se toma Pipa como la víctima deseada, o sea, siempre se la toma, siempre se la pone en ese rol de víctima, y no se eligen, o sea, no se puso a cargo de la dirección de género una persona, digamos, de última que camine, que haya caminado con las mujeres, no quiere decir que no esté formada, pero que siempre se lo utilizó a Píparo como una imagen de la víctima para representar un sector social y siempre hacer hincapié. Yo creo ahí. que Carolina igual es una víctima de una situación horrible. Sí. Eso, Sí, eso digo, no lo discuto. yo sé que vos no lo discutís y yo sé que en esto Pero estamos digo, de acuerdo. Se toma su imagen pero me parece que para una darle a un sector de persona... la sociedad determinado. Sí, me parece en realidad que Carolina es una víctima y pasó por una situación realmente espantosa, pero que cuando uno ingresa en la escena pública o tiene una responsabilidad institucional, las variables son otras, como vos bien decís. Entonces, a mí no me parece que una persona para estar a cargo del área de género tiene que tener o experticia en el tema, es decir, saber del tema de qué se trata, o tener una cierta sensibilidad social con ese sector, ¿no? Que tiene que ver con todo este atravesamiento de que estamos hablando. Yo desconozco cuál es la trayectoria de Carolina, pero tengo muy en claro que ella en general no fue trabajando estos temas, ¿no? No son sus temas son otros, con los cuales su tema, por ejemplo, puede llegar a ser la seguridad. Estaré de acuerdo, no tendré una visión
digo, de hecho no estoy de acuerdo con cuál es la visión de Carolina respecto de la seguridad, pero bueno, ese es un tema en el que ella se formó y a partir de la tragedia personal que vivió tiene una visión sobre lo que hay que hacer. En este tema no. En este tema no, esa es la verdad. Paula, muchísimas gracias y bueno, sabe que sos bienvenida acá para decir lo que tengas para decir siempre. Bueno, muchas gracias.